contando por el cine, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Bien? El otro día estuve con algunos de los compañeros, no sé si está acá, un paciente. No me acuerdo si del segundo, del cuarto, del quinto. Y me acordaba de cuando en la guardia teníamos como pase de guardia controlar al paciente, controlar la presión. Y ahora un poco reconstruyendo todo lo que hacíamos, casi por momentos, no sé si mal, pero casi sin sentido en algún punto. Perdón que lo diga así, ¿no? Paciente acostado, con el brazo quizás en una altura que no es la altura del corazón, con equipos que no están validados. Y lo recordaba con mucho cariño, ¿no? Pero las decisiones que hemos tomado en función de esa presión no tiene vínculo prácticamente con el riesgo cardiovascular futuro. Quizás es la presión para ver el estado hemodinámico del paciente, pero no para sacar conclusiones si le voy a dar más medicación antihipertensiva, si le voy a tratar o no, porque no son las condiciones con lo que durante muchos años se estableció la relación del riesgo cardiovascular es directa, desde la normotensión, desde 115-75 ya hay la relación con daño vascular y con enfermedad cardiovascular y obviamente evento cardiovascular. Yo quise empezar por acá, porque esto es la modalidad clásica que nos llega una derivación al servicio de hipertensión arterial, lo sabe muy bien Mariana, Emiliano, y no dice nada más, dice quizás 150-100. Entonces yo les pregunto a ustedes, vamos a tratar de dialogar porque si no se van a encontrar. ¿Qué conclusión pueden sacar con ese papelito? ¿Alguna conclusión? ¿O qué preguntarían? ¿O qué se preguntarían ustedes? La nombré a Mariana y a Emiliano para que ellos puedan decir algo y se hagan. No, yo siempre digo que cuando uno va a hacer algo en cualquier orden, ¿no? En medicina, con un elemento, lo primero que debe pensar es ¿para qué va a hacer eso? Y ahí tiene que pensar en qué elemento va a usar para obtener ese objetivo. En todos los órdenes de la vida en medicina, por supuesto, porque son variables y varían según el elemento que uno use, en este caso intención, ¿verdad? Y el para qué lo voy a hacer. Entonces yo quiero sacar un registro, un número, para evaluar el estado hemodinámico, como dijiste vos, durante toda la residencia y todavía sigue siendo, o para evaluar diagnóstico de hipertensión arterial, que son en otras circunstancias. Son cosas así. Perfecto. Entonces, una de las circunstancias es, para traducir un poco lo que decís, ¿de dónde viene este paciente? ¿Quién lo envió? ¿No? Primera cosa. ¿Qué más se preguntan ustedes si no tienen otro dato? ¿Sí? Su nombre, si es una mujer, si tiene 80 años, si tiene 25, porque esa presión no es lo mismo. Una chica embarazada, la conducta que debemos tomar frente a eso, que un paciente de 75 años tratado con 2 fármacos con mala adherencia. Cosas totalmente distintas. Esas no te las preguntas. ¿Qué más te preguntas? ¿Cómo se circunstancias? Claro, ¿cómo ¿En le qué tomaron? circunstancias? Perfecto. ¿En qué circunstancias? Si es en la guardia, en el contexto de una fractura expuesta de tibia y peroné, en que está jugando al fútbol, ¿no? O en el contexto de una hemorragia nasal, es una epistaxis o una equimosis subconjuntival, porque un médico le dijo que esa equimosis es probablemente que sea un hipertenso. En la farmacia le dicen eso, el tipo vuela a la guardia para que la guardia, que esperó 2 horas, está las puteadas, le encuentren esa presión y lo deriven a los docentes. ¿No? O sea, circunstancias como dice Leandro. ¿Qué más? La metodología. ¿Cómo le tomaron la presión? Perfecto. Otra cosa. ¿Qué Cantidad se de hace? registros. ¿Cómo? Cantidad de registros, sí, es el único registro. Sí, es el único registro. ¿Cómo le tomaron la presión? Si yo tengo Si tiene antecedente de hipertensión. Si está tratado, si no está tratado.
o si toma algunas otras medicaciones. Otros medicamentos, si es diabético, si es dislipémico, si tuvo una ACV, si está cursando una ACV. Entonces, un poquito, todo eso que dije, no se nota bien, pero no. Yo sé que cuando vengo acá tengo que poner mejores colores, colores que contrasten mejor. No, pero básicamente es equipo utilizado, técnica de medición, la calidad de las mediciones, edad y género. Acá puse comorbilidades, enfermedades, factores de riesgo asociados, y acá si está con tratamiento o sin tratamiento. Y lo primero que yo digo, sin que llegue el paciente, que el paciente no le tomaron con un equipo automático. ¿Por qué? Porque yo sé que no le tomaron con un equipo automático. Claro. Por el redondeo. El redondeo. Vos decís, el redondeo, ¿tiene alguna importancia clínica? ¿Qué dice? ¿Tiene? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Para qué lado redondeamos? ¿Para el valor más cercano, para arriba, para abajo? Bueno, ¿está demostrado o es digamos, un parecer nuestro? Bueno, ahí lo tenemos, el redondeo, que es la técnica de medición. Porque vos podés tener un anaeroide y medir 136,88. Pero el redondeo tiene que ver con la técnica. Y ahí vamos. Quería mostrar este estudio, que es un estudio, para mi gusto, muy interesante. Fíjense el número de individuos. Más de 700.000 en Canadá y más de 1,5 millones en el Reino Unido. Estamos hablando de 2 millones y pico de personas. Si ustedes ven los numeritos acá, es desde el 2006 hasta casi la fecha de publicación del estudio, donde se analizaron historias clínicas electrónicas en muchos centros de Canadá y del Reino Unido. ¿Y qué hicieron? Separaron los centros donde tenían registros que redondeaban más, alta tasa de redondeo, versus los registros que tenían baja tasa de redondeo. A su vez, pusieron en la fecha, en cada lugar, cuándo empezaron a utilizar, o sea, cuándo empezaron a utilizar los equipos automáticos. ¿Qué pasa con los equipos automáticos? El registro está estandarizado y él no redondea. El equipo larga un valor de tensión arterial. Pero lo más interesante es que, fíjense, en verde están representados, si lo ven bien ahí, los que tienen bajo redondeo, y los puntitos en colorado son los que tienen alto redondeo. El redondeo del último dígito, ¿no? 140, o de la diastólica, 80, 85, etc. Y acá que vemos frecuencia de IAM y de ACV. Las instituciones o los registros que estaban con alto promedio de redondeo estaban asociados a más eventos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Tomar más la presión tiene consecuencias. Me perdí, redondear para arriba o para abajo. Esa es la segunda pregunta que respondió el estudio. Los pacientes que se redondeaban para abajo. En forma significativa porque mirá el N que tiene. Con ese N, cualquier diferencia de 2 milímetros de mercurio te va a dar significativa si realmente existe, y si no, quedaría, digamos, que no hay ninguna diferencia. Porque, ¿qué hacemos nosotros en la consulta? Le bajamos la presión arterial porque queremos que esté controlada. Esa es la verdad. Y cuando vieron y analizaron qué pasaba cuando empezaron a comprar los equipos automáticos, ahí vieron en el análisis que bajaba el redondeo a los 3 años y eso se asociaba con una disminución en la incidencia de eventos. Ustedes dicen, ¿cuál es la intervención? Tomarle la presión. Lo que hace el equipo automático, que es lo que nosotros en la sociedad lo que recomendamos, es que ya hay cosas que no hacemos mal. Cómo inflamos, cómo desinflamos, si redondeamos o no redondeamos. Si tenemos equipos que nos permiten configurar el tiempo de reposo
garantizamos ese tiempo de reposo que debe ser de 5 minutos. Hay un estudio reciente, salió en un desafío de toma de presión en Estados Unidos. En Estados Unidos los alumnos del primer año de la facultad es cuando les enseñan a tomar la presión. Rindieron de primero a sexto año, 150 chicos, y casi te diría, uno solo cumplió con los 11 desafíos. Y era con equipos automáticos. Lo que casi nadie cumplió fue esperar los 5 minutos que tenemos que esperar entre que se sienta y se mide la presión. Tomamos pésimamente la presión arterial y ustedes recuerden que las decisiones que van a tomar en función de si es hipertenso o no, o si está controlado o no, tiene que ver con el tipo de registro que hacemos, y en el estudio queda, creo que muy claro, que si hacemos mal los registros nos va mal. Bueno, vamos a decir que el paciente viene, le pregunto y me dice que le tomaron con anaeroide, seguro lo redondeo, 150 a 100, tiene 58 años, es una mujer. Las características clínicas, ¿ya las vimos o no las vimos? Bueno, estas son las 3 cosas, ¿no? Ahí están, las características clínicas: es que es hipertensa de larga data, es lipémica, tiene síndrome metabólico y que está tratada. Ahí viene la parte que nos convoca. Está tratada con 50 de losartán. ¿Está bien eso? ¿Está mal? No podemos saberlo. No podemos. Si bien uno de entrada dice, bueno, losartán habría que darlo 2 veces por día, por la vida media, pero que la monoterapia hay que ver qué paciente está discutida en algunos pacientes. Más probable es que sean pacientes por lo menos de moderado riesgo, con una sola droga. Seguramente, moderado o más, porque si tiene síndrome metabólico, dislipemia, hipertensión de larga data, 58 años, menopáusica, bueno, en fin. Y ahí tenemos, ahí está, lo que tenemos que corregir para nosotros, para nuestro gusto: equipos validados, automáticos, mediciones estandarizadas y mejorar la calidad de las mediciones. ¿Se puede aumentar al doble la medicación? ¿Es costo efectiva? Pregunto, antes no indagás de actividad física, dieta. Sí, todo. Claro, o sea, Estoy trazando una diagonal para suponiendo mediar. que cumple con el resto. Ponerle que cumple, o en la misma consulta hablo de todo eso, obviamente. Que está muy bueno decirlo, pero hay que corregir todo, ¿no? Entonces, tenemos ahí, a este paciente lo aumentamos a 100, y si ahora vamos para atrás, no me permite ir para atrás. Bueno, ¿qué pasa cuando duplicamos la dosis? Esto pasa, esa es la reducción de las distintas familias de fármacos, la reducción proporcional de la presión. ¿Cuánto se reduce cuando duplicamos la dosis de la monoterapia que está recibiendo? ¿Y qué pasa cuando en vez de duplicar asociamos otro medicamento a la familia de fármacos que recibe? Pasa esto. Produce una reducción 5 veces superior a cuando aumentamos la monoterapia. Losartán a 100 es distinto si dejamos en 50 y asociamos con 5 anodínicos. 160 de valsartán, un 12,5 de hidroclorotiazida. 20 de enalapril o 10 de enalapril, 25 de hidroclorotiazida. Es mucho más costo efectivo asociar a bajas dosis que duplicar la dosis de un solo medicamento. 5 veces más. Este estudio me parece que demuestra con claridad que lo que tenemos que hacer es asociar cuando el paciente no lo tenemos controlado. Y acá se subió de 100, se agregó medicación, terapia de combinación, y el paciente, ahí está, controlado. ¿Sí? Recuerden el número 70-30, porque después lo vamos a ver. Yo traté de acercar los datos para que queden todos ahí, cerca de 70-30, pero en realidad son valores casi exactos. Epidemiología y grado de control de la hipertensión.
Desde el año 90 a nuestros días, la hipertensión trepó del séptimo lugar al primer lugar. Hoy es la enfermedad más importante como carga de enfermedad de muerte en el mundo. Fíjense, en el 2019, antes de la pandemia, casi más de 10.8 millones, casi 11 millones de muertes por hipertensión arterial en el mundo. El estudio Pure es un estudio mundial donde se evaluó la presencia de hipertensión, otras cosas también, pero se vio la presencia de hipertensión, la prevalencia de hipertensión arterial en el mundo en 5 continentes, en países de altos, bajos, medianos y bajos, altos, bajos y medianos ingresos, digamos, en comunidades rurales y urbanas. O sea, un estudio muy bien hecho mostró que la prevalencia era casi del 41%, 4 de cada 10 pacientes en el mundo son hipertensos, que más del 50% desconocía esa condición. Más de la mitad de los pacientes no sabe que son hipertensos, y considerando los hipertensos conocidos y no conocidos, solamente el 13% estaba tratado y controlado. Yo diría que es alarmante. La patología más prevalente del mundo, con una tasa de control que no llega ni al 20% en el mundo. Está bien que los países de bajos recursos traccionan hacia abajo estos valores, ¿no? Los países del primer mundo quizás tienen tasas de control de 45, 50%. Cuando estamos hablando de conocidos y no conocidos. Este número acá hace que este sea mucho más bajo. Esto es lo que nosotros hicimos en la Argentina, los dos estudios RENATA, el RENATA 1 y el RENATA 2. Casi le diría una fotografía idéntica, de 33 a 36% de prevalencia de hipertensión arterial, desconocimiento de 4 de cada 10 pacientes no lo saben y 1 de cada 4, el 25%, está tratado y bien controlado. Grado de control de la hipertensión monoterapia versus terapia de combinación. Y esto es lo que pasa en Latinoamérica. ¿Acá qué es? ¿Argentina? Fíjense, el número que a partir de este análisis combinado de varios estudios regionales, estamos con el mismo número que otros países o peor. Fíjense, la monoterapia es altísima. Un solo medicamento es altísima. La terapia de combinación es baja. Nosotros cuando analizamos RENATA 1 y 2, RENATA 1 el 70%, RENATA 2 lo mismo. Inclusive un poquito más de monoterapia y menos de terapia de combinación. Esta es la realidad de lo que están tratados. Entonces el primer 70-30 es monoterapia y terapia de combinación en Argentina, 70% monoterapia y 30% terapia de combinación, 2 o más fármacos. Estos son los fármacos en RENATA 1 que se usan más. El primero es los IECA. En RENATA 1 el segundo era el beta bloqueante en verde. Ahora en RENATA 2 se encargó la industria de empezar a ganarle al beta bloqueante, aunque el beta bloqueante se da mucho, el cardiólogo da mucho beta bloqueante hasta la hipertensión, cuando no está recomendada como primera línea. Pero bueno, es un poco la gimnasia que tienen desde la enfermedad coronaria y desde la especialidad, equivocada, pero la tienen, y es así. Ahí está, cambió de lugar, ahora se usa más los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2, los ATU. Muy bien. Este es un estudio que tiene más de 20 años, creo que del 2001, no leo bien. Es australiano, tiene 74 pacientes. ¿Saben lo que le hicieron? Terapia secuencial, monoterapia secuencial. ¿Qué es esto? Un mes de un sartán, a un grupo, en ese mes está con el inhibidor de enzima de conversión, otro grupo con calcio antagonista, otro grupo con diuréticos. Todos con monoterapia. Y todos van pasando mes a mes por los distintos grupos e inclusive con un grupo placebo. ¿Se entiende? Es rotatorio, pero siempre está con una sola droga. ¿Cuál fue el porcentaje que con alguno de esos grupos, varios, pero el porcentaje de pacientes que pudo alcanzar el objetivo con uno llegando a la dosis máxima de alguno de esos familias de fármacos?
El 30% alcanzó el objetivo, el 70% no lo alcanzó. Justamente el valor inverso de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo 70 de monoterapia cuando sabemos que solamente el 30% puede alcanzar el objetivo de presión. Entonces seguimos el 70-30, control de la hipertensión en monoterapia secuencial solamente el 30%. Cuando vamos a los ensayos clínicos, todos los ensayos que dicen que hay que hacer esto, lo otro, el SPRINT, el ADVANCE, el ACCORD, el SPRINT, que es un estudio de objetivo de presión como el COT, y verificamos, acá a la izquierda pueden ver la presión al que se alcanzó el brazo de tratamiento activo, y vemos cuántos fármacos utilizaron. Todos los estudios, 2 fármacos en promedio. Y los 2 estudios que fueron específicamente diseñados para verificar cuál es el objetivo de presión, que son el estudio HOT de hace más de 20 años y el SPRINT del año 2015, usaron 3 o más fármacos en promedio. Algo nos está diciendo, ¿no? Algo estamos haciendo. Esto es Renata. Tenemos, ¿qué dice acá? Controlados, le dije que era 1 de cada 4, o sea, el 25%. La monoterapia que no cambió entre Renata 1 y 2, y qué pasa con la terapia de combinación. Fíjense que el control cayó un poquito, ¿no? Ahora aumentó un poquito la monoterapia y cayó, obviamente, si aumenta la monoterapia, caen obviamente la terapia de combinación. Pero la relación estrecha que hay entre el control y el uso o no de uno o más fármacos. Y en un estudio muy parecido, español, pero con 3 ediciones, ustedes tienen que ver cómo aumenta el control, ¿no? 1, 2, 3, en las 3 ediciones, ¿cómo aumentó? ¿Y qué pasó con la monoterapia? Bajó y la terapia de combinación subió. O sea, hay una relación estrecha entre el control y el número de fármacos que utilizamos. Causas de pobre control de la presión arterial. Para mí son 4. Vamos con la primera porque es obvia, el desconocimiento. Dijimos que el 40% en la Argentina y el estudio PIB mostró más del 50% de desconocimiento. Quiere decir que son la mitad de nuestros hipertensos no están tratados, por lo tanto no están controlados, porque no se conoce que lo son. Pero dentro de los conocidos, hablamos siempre de inercia terapéutica, falta de adherencia y políticas públicas insuficientes. La inercia terapéutica, ustedes saben lo que es. Tiene hipertensión, ahí entra el redondeo, el tiro para abajo para no tener que asociar medicación. Si nos equivocamos cómo le tomamos la presión, también puede calificar en un valor de presión más elevado haciendo las cosas bien. Por lo tanto, hacer las cosas bien es costo efectivo, sobre todo para el paciente, pero también para las decisiones que podemos tomar nosotros. Cuando uno, en una visita, tomándole bien la presión, el paciente no está controlado y no toma ninguna conducta, llámese duplicar dosis, asociar, ¿qué hacemos muchas veces? Nada, vuelva a ver, tómese la presión, haga la dieta y se terminó ahí. ¿Qué pasa con la inercia? Este es un estudio que a mí me gusta mucho. Esto es pacientes que empezaron con monoterapia, el 100% de los pacientes. Hay un número muy grande de pacientes acá, miren el N, que es del grupo de Milán. Este es el 100% a nivel basal que inicia con monoterapia. Y este es el que inicia con terapia de combinación. ¿Qué les pasa en el curso del tiempo iniciar con monoterapia o terapia de combinación? Esto es a los 6 meses. Bueno, la monoterapia permanece alta, ¿no? Algunos combinaron en verde y en amarillo, pero en naranja sigue alta la monoterapia. En la terapia de combinación aparece la monoterapia, quiere decir que a algunos pacientes le sacaron fármacos que estaban con uno, por algún efecto adverso, etc. Vamos un poquito más adelante, fíjense cómo la monoterapia en naranja sigue elevada, en el lado izquierdo, y la terapia de combinación sigue en forma importante, cuando iniciaste con terapia de combinación. Y esto pasa a los 3 años. Acá hay una inercia.
cuando vos iniciás en los pacientes hay pacientes que hay que empezar con terapia de combinación y hay otros pocos que habría que empezar con monoterapia. Esto lo que muestra este trabajo es que si vos podés hacer con monoterapia, es muy altamente probable que al cabo del tiempo siga con monoterapia y sin control. Pero esto no tendría importancia si después no veo qué pasó con los pacientes. Los que iniciaron monoterapia, que son el valor de referencia que está en el medio, en colorado, ahí ustedes ven cómo tuvieron menor incidencia de evento aquellos que iniciaron con terapia de combinación. No sé si más o menos se entiende. Es decir, cómo iniciar la terapia va a influir en el futuro de ese paciente. No hay lugar a dudas. Cuando está indicado, hay que empezar con terapia de combinación. Poquito lo de inerciar. Tenemos mucho para hablar, pero no terminamos. Adherencia. La falta de adherencia, ¿quién es el culpable? La inercia es los culpables somos los médicos. ¿Es cierto? A veces el paciente, cuando se suma lo de la falta de adherencia, cuando nos mienten. O cuando me dicen, doctor, hoy hace 3 días que no tomo la presión. Yo digo que esa es una inercia justificada. Porque lo encuentro hipertenso y ¿qué le digo? Toma la medicación y me venís a ver en 20 días, un mes. No se discriminan los estudios, la inercia justificada. Yo creo que hay que hacer algo con eso, porque hay inercia que es lógica, ¿viste? No, doctor, no me alcanzó la medicación, hace 10 días que no la tomo. Yo no le voy a cambiar la dosis, le voy a decir tomar. Sí, muchas veces, perdón, en el consultorio nosotros sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, no estamos tomando bien la presión por X motivo. O sea, porque el paciente no solamente viene por una cuestión de complementariedad, viene por muchas cosas emocionales también. No lo dejamos en los estudios, eso no está controlado. Sí, hay que considerar el momento de las mediciones de la consulta cómo está el paciente, ¿no? Si está con un cuadro emocional, se larga a llorar porque se murió el marido, eso pasa frecuentemente. O yo tengo 15 pacientes. Ahí hay una inercia que estaría justificada. Yo no voy a modificar el tratamiento si el tipo viene desde hace un año bajo control, bien controlado, y en esa consulta, en el contexto de lo que le está pasando, o está con un dolor, o le dieron corticoides con una lumbalgia, o está con tratamiento antiinflamatorio que se cronificó el tratamiento, bueno, ahí hay que tomar medidas, pero quiero decir, la consulta y lo que está señalando Emiliano es así. Hay inercia justificada, ¿no? Volvemos a decir. Y la adherencia tiene mucho que ver el paciente, pero también nosotros los médicos. La adherencia es el grado de cumplimiento. Es más fácil ser adherente a un tratamiento corto, ustedes dan muchos tratamientos antibióticos, entonces ahí el paciente toma el tratamiento antibiótico, entonces la falta de adherencia generalmente es en patologías crónicas. El estudio, esto es con monitoreo electrónico, cuando abrís la tapita, el estudio español te muestra que tomó la pastilla. Cuando la abrís 20 veces y no sacaste ninguna, parece como si hubiese tomado 20 veces. Por eso tampoco es 100%. Ahora hay pastillas con un sensor que se disuelve en el estómago, ya está probado la FDA, ya está comercializándose en Estados Unidos en diabetes y hipertensión, llega al estómago, una señal eléctrica, manda una información a un cosito que está pegado como los diabéticos para censar, un freestyle, y después se baja a los 10 y sabes exactamente en qué horario, en qué momento tomó la pastilla. O sea, estamos controlados, Creando nuevos problemas. Creando nuevos problemas. Aparte se nos acaba el laburo a nosotros. Ahí tenés cómo el grado de adherencia por monitoreo electrónico, por abrir la tapita, está asociado a mejor control. Obvio. Si la tomás, vas a estar mejor controlado. Y este es el RENATA, que se hizo con un método mucho más, menos sensible y específico, que es un cuestionario. Un cuestionario de Morisky-Levin, que es preguntarle al paciente, imagínate aparte en las mesas que hicimos en el RENATA, en los distintos puntos del país,
el encuestador como preguntaba, ¿viste? Dale, contestar. Pero así todo, por el N que tuvimos de pacientes, nosotros incluimos 6.000 pacientes, hubo una relación significativa entre la mejor adherencia y el grado de control de la hipertensión arterial. Mejor adherencia, mejor control. Factores que la alteran son infinitos. Estos son los más importantes. Ahí les enseñé los factores no modificables en nuestro consultorio médico. Acá está tratamiento prolongado. ¿Es lo mismo que enfermedad crónica? No. Una onicomicosis en el pie puede durar 1 año de tratamiento, es un tratamiento prolongado y no es una enfermedad crónica. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que las dos cosas, la enfermedad crónica, el tratamiento prolongado, la hipertensión es, ¿no? Y asintomática. Encima está esa asintomática. Acá, qué feo se ve, sin cobertura social. Eso no, desde el consultorio no lo podemos resolver. Voy a tener que poner los lentes. No tenés más, ¿no? Ahí está. Se hizo la luz. Tampoco. Pobre, no, tampoco. Pobre nivel de educación. Está asociado la falta de adherencia. El hombre soltero, el hombre que vive solo y que no tiene a alguien, una compañera, esto está demostrado. El hombre casado, joven, le va bien, porque la mujer le dice, ¿tomaste la pastilla? Ahora el tipo, las mujeres son mucho más, no lo mostré, se controlan más la presión, están mejor controladas, en todas las edades. La mujer es atiende mucho más el tema de la salud que el hombre. Así que el hombre soltero está frito. No es bueno. No es bueno, hay que casarse. Menor edad, los jóvenes. Esto no lo podemos modificar dentro del consultorio. Podríamos modificarlo algunas cosas como el pobre nivel de educación, quizás con la política, si uno quiere cambiar. Y los factores que la alteran, que son modificables. Mala comunicación médico-paciente, responsabilidad nuestra. Cambios en la vida diaria, es decir, ayudarlo a cambiar cosas que le va a mejorar la adherencia, qué sé yo, para que no se olviden de tomarla. Después hay cosas muy ligadas a los medicamentos, efectos adversos. Si vos le das algo que le está dando edema de miembros inferiores como un bloqueante cálcico y no se lo querés sacar, quizás el paciente abandona el medicamento y no le da bola y demás. O sea, los más asociados son los diuréticos y los beta bloqueantes en relación a los efectos adversos en falta de cumplimiento y falta de adherencia al tratamiento. Después los esquemas complejos y el mayor número de dosis. Esto está muy clarito acá. Vos vas aumentando el número, acá vas aumentando el número de comprimidos que toman por día y el paciente cumple menos, es menos adherente. La adherencia cae con el número de comprimidos y también cae con el número de dosis. Por eso hay que tratar de no dividir las dosis. Obviamente, si hay que dar enalapril, la vas a dividir, sobre todo si el paciente no tiene dinero. Entonces, eso hay que adaptarlo a la realidad de cada paciente y a la realidad de qué lugar estamos trabajando. Por lo tanto, a veces es imposible disminuir el número de tomas diarias. Lo que no vamos a dar es cada 8 horas. Están dando a veces hidralacina cada 6 cuando sale de terapia y los dejan con hidralacina, pacientes, eso no lo entiendo, lo digo de corazón. Pero bueno, es mi opinión. ¿Y qué hicimos en Renata? Dijimos que la terapia de combinación era el 26%, terapia de combinación fija, 3 de cada 10 que recibían tratamiento combinado con 2 o más fármacos tenía una combinación fija en un solo comprimido. La combinación fija en un solo comprimido, en nuestro estudio, está asociada a un mejor control de la presión. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque al estar en un solo comprimido, disminuimos el número de medicamentos. Generalmente el paciente cuando se quedó sin medicamentos de uno, espera a ver al médico y dice, bueno, cuando lo veo le pido la medicación, pero te sigo tomando el enalapril. Ahora, cuando vos lo tenés en el mismo comprimido, te quedaste sin medicación.
Entonces sale a buscarlo de alguna manera. Entonces, el tomar en un solo comprimido 2 o 3 fármacos genera mayor cumplimiento, mayor adherencia al tratamiento. Esto es un metaanálisis de terapia de combinación fija versus terapia de combinación libre. Mírenlo de esta manera. Acá están todos los ítems de cumplimiento y el logro objetivo de presión abajo y reducción de la presión, pero arriba está adherencia, persistencia y reducción de presión. Veámoslo al revés. Los que tienen combinación libre, es decir, con 2 pastillas distintas o 3 pastillas distintas, la mejoría está en amarillo. Los que porcentualmente mejoraron el cumplimiento. Es decir, todos los estudios que se analizaron, y aparte es un grupo muy importante el que lo hizo el trabajo, muy serio, están relacionados con mejoría significativa en celeste, con terapia de combinación fija, mejora numérica con terapia de combinación fija, y acá similar en verde entre las dos. O sea, lo verde y lo amarillo está relacionado a que no hay mucha diferencia o a favor de la combinación libre. Lo celeste y naranja está relacionado a los beneficios de la terapia de combinación fija. Hay que combinar, si podemos, con un solo comprimido, tenemos que intentarlo. Y esto no es solamente importante en cuanto al grado del cumplimiento, la adherencia, eso se traduce también a que el objetivo en la combinación fija se logra antes. Esto abajo es tiempo, esto es combinación libre, esto es monoterapia. Esto es el tiempo para llegar al 50% del control. La combinación fija llegas antes. ¿Y cuándo es importante esto? Como muestra el estudio Value, 15.000 pacientes en la rama que recibieron amlodipina, valsartán, una dosis menor a la que debían haber dado, pues daban 80 miligramos, se demoró el control de la presión en esa rama y hubo más eventos. Y los pacientes eran de alto riesgo. Cuando corrigieron eso y alcanzaron las dos ramas, la incidencia de eventos fue simétrico, fue parejo. Pero este error de diseño de este estudio nos permitió ver que si vos te demorás en el control de la presión en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, porque estos pacientes, como ven ahí, 15.000 pacientes eran de alto riesgo, si te demorás, se mueren más, tienen mayor incidencia de eventos, infarto, ACV, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y a partir de eso le muestro una cosa, que es calificación de riesgo viejo, del año 2013, tiene 10 años, ya hay 3 o 4, son muy parecidas a la actual, pero digamos hay 3 consensos más, inclusive salió este año en el 2023. ¿Y qué hicieron estos españoles? Dijeron, ¿cuántos pacientes tenemos localizados en cada lugar? Acá tienen presión normal, normal alta, nivel 1, 2, 3. Acá sin factores de riesgo, 1, 2 factores, 3 factores, daño neuronal blanco, diabetes, condición clínica asociada, y eso que cuando decimos eso estamos hablando de infarto, ACV, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal avanzada. ¿Lo ven? Y ahí están cada categoría de riesgo vinculando una fila con una columna. Y vamos acá. ¿Vieron qué porcentaje de los pacientes que ellos veían estaban en cada casillero? Vamos a poner el número así, y cuando vos sumás los de alto y muy alto riesgo, 72%. El 70% de los pacientes que nosotros vemos en consultorio, nuestro consultorio, los consultorios de ustedes, son de alto riesgo. Y ahí tenemos el 70-30. Tenemos la monoterapia y la terapia de combinación, el control con monoterapia secuencial, y ahora el 70% es de alto riesgo, el 30% es bajo mediano riesgo. Y finalmente, con respecto a la adherencia, esta es la adherencia de un estudio muy, muy grande, también de Corrao, que es de Milán, y fíjense que los que tuvieron baja adherencia, muy baja, baja, intermedia y alta adherencia, ahí vemos la reducción del riesgo cardiovascular. Miren cómo se reduce cuando la adherencia
es alta. No puede estar, digamos, desvinculada la adherencia al riesgo cardiovascular. Yo se los muestro porque si la adherencia es mala y pasa lo mismo en un grupo o en el otro, estamos midiendo algo malo, algo estamos haciendo mal. No, es cerrada el vínculo que es la falta de adherencia y la incidencia de eventos cardiovasculares. Políticas públicas insuficientes y vamos terminando. Hay un montón de datos. Fíjense, políticas insuficientes respecto a la reducción del sodio. Hay políticas, los panificados en los supermercados. Falta de estrategias de rastreo. No hay muchas. Tenemos alguna de la sociedad, conoce y controla. Falta de difusión de las guías. Tiempo de consulta insuficiente. Podemos hablar horas de esto. Falta de estrategias de educación comunitaria, falta de estrategias de capacitación en enfermeras, médicos y asistentes de pacientes en consultorios, falta de provisión de medicamentos esenciales para la hipertensión y la falta de promoción de herramientas para incrementar la adherencia. Esto es importante, el tema del monitoreo domiciliario de la presión arterial, que mejora la adherencia cuando el paciente dispone de un equipo en su casa. Y este punto, la falta de provisión, traigo este estudio, está publicado recientemente, pero tiene datos que no son actualizados porque cuando hacen los análisis hay documentos, los últimos documentos de cada país. Es en países 30 de bajos y medianos ingresos. En Turquía, el que está en Colorado, no tiene listado de medicamentos esenciales el país. No tiene. No hay medicamentos esenciales en las políticas públicas. En naranja es antihipertensivos con terapia de combinación fija no incluidos en ese listado, los de naranja. Brasil, Rusia, países de África, acá la India, etc. Y acá en azul están los que dentro de ese listado tienen las combinaciones fijas. Argentina la tenía pero en el 2010 y era Diurex A o Mudretic, o sea, la combinación de hidroclorotiazida y amiloride. O sea, una combinación. El hecho de que no estén en las esenciales, no le hacen el descuento que le hacen por monoterapia. La falta de que no estén en esos listados. 1000 años. No, y ahora no se actualizó. El único es la hidroclorotiazida con amiloride. Lo otro, las guías no se difunden. ¿Qué pasa con las guías? Las guías argentinas 140-90, valor umbral y objetivo de tratamiento. Las americanas 130-80 a partir del estudio de Spring. Las europeas menos de 140 de objetivo, pero si es posible llegar a 130, lo mismo la de la Sociedad Internacional y de la OMS. Hoy todos dicen, en general, que hipertensiones con más de 140-90, pero hay que tratar de llevar la presión en menores de 65 años, valores cercanos a 130-80, y si son bien tolerados. Esto no lo sabe la gente en el mundo. ¿Qué hacemos en Argentina? Monoterapia solamente los pacientes con nivel 1 y bajo riesgo. Con nivel 2, 3 de hipertensión o nivel 1 con moderado o alto riesgo, terapia de combinación con los medicamentos preferentes. ¿Cómo empezamos? Combinación con un IECA o ARA2 siempre asociado a un calcio antagonista o un diurético tiazídico o similtiazídico. Terapia de combinación inicial. Después seguimos, si no se controla, con lo que no le dimos en la primera opción, en el primer paso. Si le dimos el bloqueante cálcico, le agregamos la hidroclorotiazida. Si empezamos por la hidroclorotiazida con el inhibidor, ¿no? O con el bloqueante de los receptores, le vamos a agregar lo otro para llegar a la triple asociación y después, si eso no funciona, vamos a hacer un mapa para confirmar, una presurometría para confirmar si es un hipertenso resistente, siempre y cuando estén a dosis máximas que incluida un diurético.
vamos a ir y si confirmamos ese hipertenso resistente, le vamos a sumar un bloqueante de los receptores mineralocorticoides, básicamente la espironolactona. ¿Sí? Los beta bloqueantes estarían resignados a las causas específicas, las entidades específicas donde hay que dar. Fibrilación auricular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y en aquellos pacientes con un hipertono simpático. No está prohibido darlo, se puede dar en cualquier paso del algoritmo que se sugiere. Pero no tiene sentido darle bisoprolol a un paciente como monoterapia sin que esté justificado. ¿Se entiende? Y estos están los fármacos preferentes y ECARA2, o sea, las combinaciones preferentes y ECARA2 calcio antagonistas o ECARA2 con diuréticos tiacídicos y similtiacídicos. Las combinaciones posibles son calcio antagonistas con diuréticos y las que no son recomendadas son las combinaciones entre ECARA2 beta bloqueantes y los calcio antagonistas con los beta bloqueantes. No es que estén prohibidas, no están recomendadas. Esto es lo que dicen los europeos, que es lo mismo, pero ellos dicen, mándenlo al paciente cuando reúne criterios de hipertensión verdaderamente resistente, confirmada por MAPA, se lo tienen que mandar al especialista, a nosotros. Y ahí nosotros vemos si tienen enfermedad renal crónica del 1 a 3 o de 4 a 5, o sea, si hay enfermedad renal crónica avanzada, no damos espironolactona, con menos de 30 de clearance, daremos clortalidona porque seguramente vienen del tratamiento con un diurético de ASA. Acá vienen con diurético de ASA, entonces se le agrega un estudio que se llama CLIC, que mostró que la clortalidona en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada puede mejorar los valores de presión del hipertenso resistente, porque recuerden que los hipertensos resistentes generalmente tienen una sobrecarga de volumen. Y del lado de los que tienen una función renal normal o levemente disminuida, la espironolactona, como dijimos, y considerada enervación renal cuando sumás muchos fármacos, cuando el clearance supera los 40 mililitros. Todo lo que dijimos antes, de lo de las guías, a mi manera de ver, no sirve para nada. Porque nadie le da bola. Le damos bola a los especialistas y hasta ahí. Para modificar los números que dijimos, el control, hay un programa de OPS que es muy interesante, que es este. Que hay un programa mundial, pero hay un programa que está vinculado a las Américas. Ya hay 33 países, si no me equivoco, que están trabajando. Son programas de cómo alcanzar fácilmente, son programas para las instituciones. Trabaja OPS con los ministerios de salud de todos los países, que a su vez trabajan también con los ministerios de salud de cada uno de los estados o provincias, y cada uno de ellos van reclutando centros para aplicar un programa sencillo y costo efectivo y razonable para poder alcanzar un mayor control de la presión en el mundo, sobre todo en nuestra región que es tan baja. Final, le agregué desconocimiento, empezamos diciendo eso, el desconocimiento es casi el 50% de pacientes que no tienen control porque no saben que son hipertensos, la mala adherencia, la inercia terapéutica y lo que no hacemos desde las políticas públicas. Así que ya está, gracias.